Ahí quizás le salga alguna notificación en sus pantallas, pero es por el tema de que vamos a empezar a grabar el estudio. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga por el tiempo también que han tenido para poder conectarse en esta tarde ya. Ya estamos a 19 de julio, son las 9 de la tarde, de la noche ya, hermanos amados, así que hemos decidido poder tomar un tema en este día que es poder hablar un poco sobre Dios y también las naciones, se podría decir, más que nada se podría hablar un poco más allá del tema de cómo es el liderazgo también que Dios demanda para los países, para las naciones, hermanos amados, y también le vamos a dar un toque, se podría decir, más personal para poder hablar también de un poco del liderazgo a nivel también local. Hermanos amados, creo que todos estos aspectos que vamos a ir viendo, hermanos amados, nos sirven también a nosotros para que en algún momento, cuando tengamos que tomar quizás algún liderazgo, lo podamos hacer de la mejor manera y en todo momento usted puede aplicar la palabra del Señor. Así que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Como le decía, hermanos amados, vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la palabra del Señor con, eh, en consideración con lo que son las naciones, hermano amado. Y también porque hay en este tiempo también de elecciones, también en estos momentos, hay varias posturas, se podría decir, hermano amado, con respecto a lo que es un gobernante, ¿ya? En varios debates también se han visto las posturas de cada uno de los, se podría decir, de los que van a poder ser elegidos no para cualquier cosa, sino para ser presidentes de una nación, ¿ya? Para ser presidentes de una república y cada uno de ellos tiene una visión diferente, tiene una visión, algunos un poco más de izquierda, se podría decir políticamente, otros más de centro, centro derecha, y de repente nos olvidamos de cómo debería ser realmente una nación, ¿ya? Con todos estos partidos políticos que nos invaden de repente con información, eh, deberíamos decir cómo debería ser una nación realmente, cómo debería estar siendo dirigida, cómo deberían ser sus líderes, y también podemos ver esto a nivel local como iglesia, ¿ya? Como iglesia, como iglesia en general, como iglesias locales, como eh, se podría decir como también como cuerpos, ya que cada iglesia tiene cuerpos de jóvenes, cuerpos de dorcas, cuerpos de voluntarios. En sí se puede tomar estos puntos como para aplicarlos en muchos aspectos de nuestra vida, ¿ya? Así que, pero lo primero que podemos ver, hermanos amados, es que las naciones tienen un llamado, hermano amado, tienen un mandato de parte del Señor a poder adorarle a Él, ¿ya? Eso es una de las cosas principales, hermanos amados, que si usted lo ve ahora, como le decía, algunas posturas de algunos candidatos a ser presidentes, el nombre de Dios está totalmente fuera de sus pensamientos, ¿ya? No hay mucha cercanía, se podría decir, al mundo del mundo bíblico, se podría decir. Están de repente bien alejados de lo que debería ser un gobernante dirigido por Dios, ¿ya? Sabemos que estos presidentes, todos estos cargos gubernamentales grandes son colocados también por Dios, hermanos amados, pero ellos tienen el deber, hermano amado, y cada uno de nosotros tienen el deber de poder adorar a Dios y de poder guardar su palabra también. Y como primer punto también, ¿por qué tendríamos como nación y por qué como individuos tenemos este deber de poder adorar a Dios?
es porque como primer punto se podría decir, es que somos creados a la imagen de Dios, ¿ya? Somos creados por Dios, somos creados a la imagen suya y somos creados para la gloria de Él, ¿ya? A toda persona se le da como parte de ser humano, eh, a, eh, creado a la imagen de Dios, se le da también el conocimiento natural de Dios, ¿ya? Hay poca gente y uno puede preguntarle a muchas personas la certeza que tienen de que Dios no existe y siempre va a haber una duda, una sombra de duda, siempre está el conocimiento desde el principio de que hay un ser superior, de que hay un Dios que todo lo controla, que todo lo supervisa, que todo lo ha creado y que todo lo sigue, hermano amado, cuidando. Entonces, tenemos en nuestro corazón escrito, ¿ya? Esta verdad acerca de Dios, esta verdad acerca de su palabra, esta verdad acerca de que debemos adorarle y el corazón del hombre, el corazón de cada uno de nosotros, hermano amado, es pero totalmente tendido a poder adorar, ¿ya? Siempre el instinto, se podría decir, de cada alma, hermanos amados, es poder adorar. Ahora, ¿a dónde va dirigida esa adoración? Ahí es donde el tema es un poco complicado, ¿ya? Porque si no está la adoración dirigida a nuestro Señor, obviamente va a haber una adoración a otros ídolos, a otras cosas, y eso es netamente por nuestra naturaleza pecaminosa también, hermanos amados, ¿ya? Desde la caída del hombre en el huerto del Edén empezó a pasar lo que se llama la caída del hombre a nivel espiritual, donde Adán y Eva eran personas que no tenían vergüenza ni siquiera de su desnudez, pero al momento de caer en desobediencia, ellos empezaron a sentir culpabilidad y empezaron a caer espiritualmente, moralmente, empezaron ya a turbarse en muchos sentidos, hermanos amados, y empezaron ya a poder rechazar el poder adorar a Dios y complacer primeramente sus anhelos, ¿ya? Entonces, desde ese punto en adelante, siempre el alma de cada uno de nosotros ha sido tendido a poder crear ídolos, a poder crear imágenes, a poder crear, hermanos amados, muchas cosas para poder adorarla, para poder darle gloria, ¿ya? Pero nosotros que estamos en los caminos del Señor, sabemos que solamente la gloria y la honra debemos dársela al Dios Todopoderoso, a Jehová, a aquel que creó los cielos y la tierra, el único merecedor de toda honra y de toda gloria. Amén. Así que, pero esta naturaleza caída hizo ver incluso al apóstol Pablo decir, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos, y toda boca se calla esto sin excusa, y todo el mundo es responsable y culpable ante el Dios verdadero, ¿ya? Hay mucha, hermano amado, desobediencia en estos tiempos a nivel país, ¿ya? Podemos hablar a nivel de nuestra iglesia, podemos hablar a nivel de nuestras congregaciones, pero si vamos un poco más allá, hermanos amados, y vemos un país entero, hermanos queridos, que está saliendo a las calles para poder ir en contra de los inocentes. Eso es ya de tener un país totalmente moralmente caído, hermano amado, porque, hermano amado, ¿dónde se ha visto, hermano amado, que una sociedad completa quiera destruir a aquellos que no tienen posibilidad de defenderse? Ya más adelante vamos a ver uno de los aspectos importantes de los gobernantes, que es poder defender a los inocentes, ¿ya? Pero el único, cuando ya se pierde, hermano amado, el enfoque de poder adorar a Dios como una nación, empieza una caída moral, hermano amado, de parte de ese país, y empieza el camino a la autodestrucción, hermano amado, porque eso es lo que pasa con el hombre. Cuando se olvida de Dios, cuando se olvida de la ley de Dios, cuando se olvida de los caminos del Señor,
empiezan, puede ser rápido, puede ser gradual, puede ser muy lento, pero su fin siempre, hermano amado, va a ser de destrucción. Siempre va a ser de destrucción su fin, hermano amado. Por eso nosotros como pueblo de Dios tendemos que tener el temor de Dios, de nunca apartarnos de su presencia, nunca apartarnos de poder adorarle a Él como iglesia, hermano amado, porque el poder alejarse de Dios trae también juicio, hermanos amados, a nuestra vida, tanto personal y cuanto más a una nación, hermano amado. Así que por lo menos tenemos un punto ya explicado brevemente, se podría decir, sobre el que una nación tenga que adorar a Dios, porque fue creado, cada individuo fue creado a la imagen y semejanza de Dios y fue creado para la gloria del Señor, ¿ya? El otro punto que podemos ver es que toda persona debe orar solamente a este Dios verdadero, hermano amado. Como le decía adelante, la creación de Dios es falso. Usted puede ver en la India millones y millones de dioses para todo. Han creado, hermano amado, a los animales lo toman como dioses, a las estatuas, a las personas, a los astros, al sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, los planetas. Todo lo toma el hombre como un dios, todo lo toma lo que no, lo que de repente lo ve más grande que él, ya lo toma como un dios, le hacen imágenes y ya, hermano amado, se empieza a desvirtuar el camino del hombre y empieza a ver una caída, como le decía al principio, moral de esa nación también, hermanos amados. Así que, por lo menos, como le decía, la humanidad adora, pero su naturaleza caída lo aleja de Dios, ¿ya? Eh, el corazón natural, como le decíamos delante, va en dirección totalmente contraria a lo que Dios quiere, ¿ya? El corazón que está totalmente alejado de la ley de Dios va totalmente a hacer lo contrario a lo que la palabra del Señor quiere, ¿ya? Por eso es la razón, hermano amado, de que Dios manda a las naciones a poder adorarle y a poder seguir su palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el corazón del hombre no hace eso, va a autodestruirse, no es por beneficio, ¿ya? De Dios, ¿ya? No es por beneficio porque Dios vaya a ser más grande, porque una nación lo adore, no. Es porque, y vamos a ver también otros puntos más adelante, pero es para poder, se podría decir como resumir una pequeña idea, la importancia de que una nación pueda adorar a Dios, ¿ya? Y que sus leyes y que sus principios, todos sus mandamientos, sus estatutos de cada país sean conforme a la palabra de Dios, es para que esa nación pueda ser bendecida y fructífera, ¿ya? Porque al contrario, si no lo es, esa nación va a ir camino a la autodestrucción porque el corazón de los individuos de cada país que están sin Dios son, hermano amado, opuestos al camino de Dios y están tentados a poder hacer lo malo, ¿ya? Están tentados a poder hacer lo que no corresponde, ya sea robos, asesinatos, violaciones, maltratos, hermano amado. La escritura lo condena todo eso, habla de poder ir a hacer lo bueno, hacer lo correcto siempre, y una nación que no tiene la palabra de Dios como su fundamento va a ir siempre camino a la perdición, ¿ya? Vemos como ahora las leyes de aborto se están aprobando, las leyes de matrimonios igualitarios se están aprobando, las leyes contra no solamente esas cosas, sino también contra mucha corrupción, contra el apoyo al narcotráfico. Imagínese, hermano amado, que uno de esos candidatos estuvo diciendo que van a apoyar que las drogas más fuertes que hay en este país, como la cocaína y la pasta base, sean legales. O sea, eso es la autodestrucción de una nación, hermanos queridos. Por eso que la ley de Dios es tan importante para el hombre, porque lo cuida, lo guía de no autodestruirse y de no atentar contra su propia vida y contra la de también los que lo rodean, ¿ya? Hay
La Escritura dice, no hay Dios fuera de mí, como lo dice en Deuteronomio capítulo 32, y también Primera de Corintios capítulo 10, habla sobre el poder idolatrar y cómo la Escritura dice, huid de la idolatría, ya que obviamente no son más que demonios y doctrina de demonios, son falsificaciones satánicas, son engaños demoníacos que el enemigo ha puesto en cada nación para poder desviar la mirada de Cristo y por colocarla en cualquier otra cosa, ¿ya? Como le decíamos siempre, solamente hay un solo Dios, ya uno de los primeros mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, no adorarás a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso también, no de la parte, se podría decir, como mala, como un hombre celoso que no puede ver que su esposa pueda compartir con alguna palabra con alguien y ande pensando algo mal. No, Dios es celoso porque no quiere que nosotros nos desviemos para otro camino y nos autodestruyamos, como le comentaba al principio, ¿ya? Éxodo 34 dice, no lo adoraréis ni los serviréis, hablando de otros dioses, porque yo Jehová vuestro Dios, yo soy Dios celoso, ¿ya? Visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿ya? Y obviamente, como una de las preguntas también que podría surgir, porque estamos hablando de un Dios que escogió primeramente a Israel también como un pueblo, como su pueblo escogido, una de las preguntas también que podría surgir es, ¿esto solo aplica a Israel? Podría ser una buena apreciación. Es decir, nosotros estamos en Chile, en nuestro caso no somos el pueblo escogido por Dios y no debemos seguir estas reglas, así que estamos libres de juicio, se podría decir, pero no. La verdad es que una de las historias más conocidas a nivel del mundo cristiano, y yo creo que también muchas personas del mundo secular, es la historia de Jonás, ¿ya? La historia de Jonás con Nínive, ¿ya? A la cual obviamente nos muestra una nación completa, cuando una nación completa que está desviada del camino, donde ya había un juicio dictado por Dios, si se vuelve de sus malos caminos, puede haber un cambio en esas personas, ya desde el rey en ese tiempo en Nínive hasta todos mandó a llamar a un ayuno para poder ver si el pueblo si el pueblo escapaba de este juicio, ya, pero obviamente esto duró muy poco. Las siguientes generaciones del pueblo de Nínive volvieron a hacer lo malo, ya, y volvió, y lo inevitable pasó, que cuando Dios habla, Él lo cumple, Él no retarda su palabra, sus juicios, no los va a retardar nunca. Y alrededor del año, aquí lo tengo anotado, del año 627 antes de Cristo, esa gran ciudad de Nínive fue borrada de la faz de la tierra por el gran juicio de Dios, ¿ya? Adoraban a Istar, eran paganos, eran no judíos, ¿ya? La expectativa de poder adorar, obviamente, al Dios verdadero no es solo para Israel, sino que es para toda nación, como le decía al principio también, y obviamente las naciones que no lo hagan van directamente a un juicio de parte de Dios, ¿ya? ¿Por qué puede ser también una razón de la cual una nación vaya directamente a juicio? Porque, como le decía al principio, si hay una nación que está fuera de los caminos del Señor, sí o sí va a quebrantar los mandamientos de Dios. Sí o sí, eso es inevitable, eso es, pero inevitable. Una nación que se aleja de Dios va a quebrantar los mandamientos de Dios y eso va a acarrear juicio contra él, porque Dios es justo, ¿ya? Porque Dios es justo, ¿ya? ¿Usted cree que lo que está pasando en Alemania, en Europa, las inundaciones que están pasando desde un momento para otro son porque sí, porque el clima está cambiando solamente? No, es porque hay un juicio para las naciones, es porque hay un castigo para aquellos que se olvidan de Dios, y sabemos que Europa
es uno de los continentes que más ha sido partidario de los gobiernos liberales, los gobiernos que se alejan de Dios, y todo esto solamente es consecuencia del alejarse de Dios, ¿ya? Y como le decía, el plan fundamental, para dar un poquito de término a ese punto, el plan fundamental de Dios, ya para las naciones, como le decía al principio, es poder bendecirlas, ya. Mire qué hermoso lo que Dios trata de hacer con cada nación, ya. No los manda porque quiere tener esclavos, como le decía al principio, porque Él quiere ser más grande y que lo adoren más personas, no. La esencia del Señor no va a cambiar porque haya un país que le adore o no, sino que ese país es bendecido. Así también puede pasar en una congregación, ¿ya? Podemos ver estos ejemplos más, se podría decir, en unos ejemplos más pequeños, una congregación, donde una congregación completa se aparta de Dios, deja la palabra de Dios, empieza a hacer lo que les parece, ¿ya? Como hablábamos en unos estudios pasados, cultos de jóvenes donde hay puro baile, pura mundanalidad, eso es alejarse de Dios, de una congregación que se aleja de Dios, ¿y qué es lo que le espera? Juicio de parte de Dios, ¿ya? Si no se arrepienten, obviamente, si insisten en eso, va a haber juicio de parte de Dios contra ellos, porque Dios es justo, Dios es celoso, no hay un pueblo que Él no quiera que le adore. Él quiere que le adoren para que sean bendecidos, para que Él pueda cumplir su promesa, para que Él pueda hacer lo bueno para ellos y no, obviamente, enjuiciarlo y castigarlo, ¿ya? Pero por eso es importante que cada nación pueda volverse a Dios para poder, obviamente, no entrar en el juicio que Dios puede hacer ante las naciones. No podemos acordar de ejemplos básicos como Sodoma y Gomorra, que eran ciudades que estaban totalmente en pecado y no quisieron volverse atrás y hubo un juicio de parte de Dios, un juicio de parte de Dios hacia la práctica homosexual, hermanos amados. Es algo que Dios obviamente aborrece y fue castigado en un momento, ¿me entiende? Pero Dios libró a su siervo de esos lugares y por eso también nosotros estamos confiados de que si hay un grupo, hay un remanente de que sigue adorando a Dios, sigue buscando a Dios, no van a ser castigados, sino que vamos a ser librados de la ira de Dios y vamos a ser sacados para que el juicio de Dios pueda ser emitido sobre cada nación en lo que se llama el arrebatamiento y después la gran tribulación donde Dios va a emitir juicio sobre las naciones, ¿ya? Otro punto que podríamos decir también es no adorar a Dios, ¿ya? Y adorar a cualquier otro Dios, como le decía, trae un juicio, puede ser individual, como puede pasar en algunas personas, pero acá estamos hablando de naciones y también hay juicios sobre las naciones, ¿ya? Esto se vuelve inevitable, como le decía, ¿ya? Ese juicio se vuelve inevitable cuando usted se vuelve del Dios verdadero. Vemos casos de hermanos también, hermanos que se han apartado de Dios por X razón y el juicio de Dios es terrible, hermano amado. Siempre me recuerdo, hermano amado, cuando una hermana me decía, Dios colocó su mano sobre mí, sobre 7 años, y en 7 años sufrí la mano de Dios, el juicio de Dios, y no hay quien te libre, no hay quien te libre, no hay quebranto que te pueda librar cuando el juicio de Dios ya ha sido emitido. Hay cosas dolorosas y es caer en las manos de Dios vivos, como dice su escritura. Entonces, no tentemos al Señor, no digamos si el Señor realmente me va a enjuiciar, realmente va a colocar su mano sobre mí, porque Él, hermano amado, por amor a las naciones, por amor a su pueblo, por amor a cada uno de nosotros, también toma medidas para que nosotros podamos enrolarnos en un camino, hermano amado, que es el camino de la salvación. Amén. Entonces siempre podamos tener el temor en nuestros corazones de que como pueblo de Dios podamos guiarnos siempre por la Escritura, por su palabra y no por pensamientos de hombres solamente, hermanos amados.
como le decía, la Escritura también habla cuando dice en Romanos capítulo 1, verso 21 al 25, ¿ya? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y la ira de Dios fue desatada sobre ellos. Dios los entregó a sus concupiscencias, a sus impurezas, los entregó a sus pasiones degradantes, mujeres con mujeres, hombres con hombres. No le estoy hablando de lo que está pasando ahora, le estoy hablando de lo que dijo el apóstol Pablo en su tiempo, pero vemos cómo en este tiempo también está pasando lo mismo. Los entregó a una mente depravada, ¿ya? Y aprobaron conductas, y eso yo creo que es algo terrible. El que usted, ya es terrible que usted esté practicando cosas, pero el unirse como un colectivo, como un grupo, y empezar a probar esas cosas, hermano amado, es incitar todavía más el juicio de Dios. Es todavía tentarlo, inquietarlo para que Dios derrame su ira sobre un pueblo. El poder empezar a probar y ir en contra y luchar en contra de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Solamente hay un Dios, Él demanda que toda persona le adore y todos los individuos, las naciones puedan reconocerle a Él como el Dios verdadero. ¿Ya? ¿Cómo podemos resumir esto también? Que cuando cualquier gobierno se separa de Dios y de su ley, y de la escritura, obviamente, ¿ya? Y de su pueblo y de su iglesia, está invitando a ese pueblo a un juicio personal y a un juicio a escala nacional, ¿ya? Esto es inevitable porque Dios no cambia, hermanos amados. Si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer una y mil veces más hasta que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, el pueblo de Chile, el pueblo de todos los países de América Latina y todo el mundo puedan volverse a Dios. Él va a estar colocando su mano para poder guiar también y volver a estos países al camino verdadero. Amén. Eh, Como les decía, cuando el gobierno piensa, y acá hay algo también que nosotros debemos tener en cuenta, mucho, por eso le hablaba también de estas franjas electorales que hay, porque se habla del bienestar físico de las personas, ¿ya? El bienestar social de las personas, el bienestar material de las personas, el bienestar temporal de las personas, ¿ya? Necesidades de ese tipo, pero estos candidatos y la mayoría, hermano amado, de estos candidatos ignoran, hermano amado, la realidad espiritual de poder ser una nación que esté necesitando adorar a Dios, ¿ya? Cuando solamente esta nación y los gobernantes se preocupan de lo temporal, hermano amado, sí o sí van a olvidarse de lo espiritual y de lo eterno, ¿ya? Una nación que se olvida de la realidad espiritual de poder adorar a Dios, se olvida de las necesidades espirituales de su gente. Cuando una nación se vuelve indiferente al Dios verdadero, a la palabra de Dios, comete un error grave. Aquí lo subrayé. Comete un error grave, el cual, si no es revertido, va a llevar a esa nación, nuevamente lo decimos, a su destrucción. Dios conoce el corazón del hombre, la evidencia está más que clara, una sociedad sin la ley de Dios se pierde en todo sentido. Por eso Dios les manda a seguir su palabra, ¿ya? No por el bien de él, como le decíamos delante, sino por el bien de una sociedad completa, hermanos queridos. O sea, si una iglesia, partiendo de la persona como individuo, si una persona sigue la palabra del Señor, va a ser bendecida y guardada de sus propios deseos carnales y de sus propias concupiscencias. Si un grupo familiar, hermano amado, si un hogar pone a Dios primero, va a haber bendición en ese hogar, va a haber calma, va a haber paz, va a haber paciencia, hermano amado. Va a haber cosas que en otros hogares no van a haber. Si una iglesia coloca a Dios primero, va a haber bendición, va a haber milagro, va a haber sanidades, van a haber matrimonios restaurados, jóvenes que son llamados, hermano amado. Y una nación, imagínense, una nación
completa, hermano amado, se vuelva al Señor, va a ser algo glorioso donde la bendición y el sustento para ese lugar va a ser pero algo increíble, hermano amado, y la vida de cada uno de esos habitantes va a ser diferente, hermanos queridos. Usted puede ver Estados Unidos en el tiempo donde los reformadores protestantes estaban en su apogeo, era algo increíble. Cómo ellos pudieron desarrollarse como país de una manera increíble, siendo aún todavía una de las potencias económicas más grandes del mundo, hermano amado. ¿Pero por qué? Porque sus bases eran totalmente cristianas. Sus bases totalmente cristianas, bíblicas, hermano amado. Un pueblo que puede, hermano amado, fundarse bajo la palabra del Señor, sí o sí, va a ser próspera, hermano amado, en todo sentido, tanto espiritual como material. Y usted puede decir, ¿cómo puede influir esto en un país? Bueno, hay 3 puntos más o menos que se pueden dar a conocer cómo la palabra de Dios puede influir en una sociedad. Ya, uno de esos puntos es que puede hacer despertar, ¿ya?, a una sociedad del pecado en el cual está. Ya, cuando tú colocas la palabra del Señor en un país, en una persona, esa persona despierta, ¿ya? Como le pasó a Saulo de Tarso, que él obviamente no veía el mal hasta que pudo encontrarse con el Señor y pudo ver que realmente lo que estaba haciendo era malo, ¿ya? Después, el otro punto que sirve la palabra del Señor en una nación es para colocar un estándar de santidad a todos, hermano amado. O sea, la ley moral, hermano amado, de una nación que está bajo la palabra del Señor es súper alta. Entonces los ciudadanos, para poder seguir esa ley, hermano amado, van a tener que conducirse de una manera tan correcta, hermano amado, que una sociedad va a poder vivir de una manera tranquila, una manera en paz, en todo momento, hermano. Entonces, la ley de Dios primero despierta a la persona del pecado, ordena, se podría decir, una sociedad completa, la ordena, ¿ya? Y también uno de los puntos más importantes que refrena el pecado de la sociedad, ¿ya? Refrena el pecado de la sociedad, ¿por qué? Porque ya la persona despertó de su pecado y del juicio al cual iba, ya empezó a ver que su grupo, su entorno está siguiendo una ley, pero totalmente buena para el país, y eso empieza a hacer que los índices de asesinato, de violaciones, de todos los delitos que puedan haber, empiecen a bajar porque los estándares son muy altos, hermano amado. Y siempre lo hablamos en el sentido de que, por ejemplo, cuando una persona le dicen, pongamos un ejemplo, una persona le dicen, usted, en el mundo es muy común que el esposo o la esposa engañe a su esposo o a su esposa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el mundo es muy común, es muy normal, es algo totalmente normal que le mientan, ¿ya? Que le mientan, que tengan pillerías, se podría decir, es muy normal. ¿Por qué? Porque la ley moral de la sociedad está muy abajo, hermano. Está muy sobre el suelo, o sea, ya se permite hacer de todo, hermano amado. Ya no hay respeto por nada, ¿ya? Pero en cambio, cuando la ley moral empieza a subir, cuando ya los estándares de moralidad, de buena conducta suben, ya cuando alguien miente, hermano amado, y los demás lo toman como pecado, esa persona empieza a cambiar su actitud también. Empieza a decir, no, yo no puedo. Por ejemplo, hay estos, también volvemos a este tema de los grandes, se puede decir, candidatos a la presidencia, hablan, no sé, de Europa, y hablan, o de China, o hablan de Japón, y de su sociedad como es, en ejemplo, no sé, el tema del transporte público, ¿ya? No hay personas que estén rayando el transporte público, ¿por qué? Porque su educación les han enseñado que eso no es correcto, ¿ya? Pero usted va acá a Puerto Montt, va a Santiago, va a algún lugar y va a ver el metro totalmente rayado. ¿Por qué? Porque el nivel moral de esta sociedad es muy bajo a comparación de el que está en otro país, que cuida y que se le ha enseñado por norma que eso no es correcto, ¿ya? Hay una sociedad que está enseñada a hacer lo correcto, ¿ya? Y como le decía, el tercer punto
es que empieza a refrenar el pecado porque más y más personas van dejando lo malo y ya los poquitos que quedan se van o avergonzando o van cayendo mucho más rápido en, se podría decir, en la cárcel o van cayendo en poder tener multas o cosas así, ¿ya? Y la ley de Dios, como le decía, tiene un propósito glorioso a nivel personal de convencer al pecador y darle salvación. También a las naciones se le da eso, hermano amado, de que Dios quiere que toda nación sea salva, o sea, no que Chile sea salvo, sino que todos los habitantes de ese país sean salvos, ¿ya? O sea, cuando hay una educación en la niñez, en la adolescencia, en la universidad, hay mucha probabilidad de que muchas personas puedan salir adelante. Cuando hay educación bíblica en la niñez, educación bíblica en la juventud y en la adultez, hay mucha probabilidad que esa persona se mantenga espiritualmente, ¿ya? Entonces todo va en ayuda a que la sociedad pueda alcanzar como objetivo principal la salvación de sus almas, ¿ya? Quitar la adoración del Dios verdadero es un terrible desastre, ya lo habíamos hablado. El apóstol Pablo en la carta a Timoteo le dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 2, dice, quiero pues que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes. Mire lo que le pide al pueblo, que se hagan rogativas, oraciones y acciones por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes, todos los que están en eminencia, para que vivamos de qué manera, de manera quieta y reposadamente, en toda piedad y en honestidad, ¿ya? Eso no es un llamado, obviamente, a la salvación, sino que es a un estilo de vida, ¿ya? Es un estilo de vida eh, donde va a haber paz en la sociedad, donde va a haber bienestar en la sociedad, donde se va a poder disfrutar una gracia común, se podría decir. Pero para eso también hay un mandato para nosotros como cristianos a poder orar también por nuestras autoridades, ¿ya? Muchas veces escuchamos el hecho de, no, este tendría que salir y colocarse otro gobernante, pero debemos orar también para que esa persona pueda cambiar, orar a favor para que esa persona pueda cambiar su manera de pensar y pueda llegar a la salvación. Y también, hermanos queridos, para que esa persona a través de la salvación pueda encontrar la palabra del Señor y pueda gobernar de mejor manera, ¿ya? Cuando Dios y Cristo y la Escritura son deshonrados en una nación, habrá violencia, usted lo puede ver en nuestra nación, habrá mucho ruido, mucho escándalo, lo puede ver también en todas las protestas que ha habido en Santiago y en todas nuestras ciudades, transgresiones porque se vulneran los derechos del otro y obviamente también una vergüenza por la actitud que puede llegar a tener el hombre en contra de un gobierno o en contra de un estilo de vida, ¿ya? No habrá paz, no habrá una vida tranquila, no habrá una vida piadosa y no habrá una vida honesta, ¿ya? Josué 24:20 dice, si dejáis a Jehová y servís a dioses extraños, él se va a volver y os hará mal y os consumirá después de que os haya hecho bien, ¿ya? No hay duda de que Dios le ha hecho bien a este país, sí. Dios le hizo bien a este país, sí. Dios le hizo bien a través de las leyes, a través de todo lo que en un momento se hizo acorde a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer? Cambiar totalmente esto. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios tenga menos peso totalmente en toda nuestra nación, ¿ya? Él va a consumir la nación que se aleje del camino que Él le ha podido colocar, quitar la adoración a Dios, ya lo hemos visto en los colegios, no se puede hacer, pero sí se puede tener música mundana, ya en los trabajos no se puede hacer, pero sí el colega que tiene una música mundana sí la puede tener porque para todos es el gusto, pero no la música cristiana, ya. Y eso obviamente va a guiar a esa nación y a esa ciudad y a ese pueblo solamente a juicio, ¿ya? Dios escogió a Israel y estableció las mismas realidades para Israel, y Israel fue desobediente
y Dios destruyó a Israel, ¿ya? Y era el pueblo escogido de Dios. O sea, ¿qué hay más para nosotros? ¿Ya? ¿Qué hay más para nosotros como pueblo de Dios si Dios emitió juicio sobre su propio pueblo? ¿Qué más para las personas que no son de su propio pacto, se podría decir, el primer pacto que Dios hizo con Israel? ¿Ya? Si usted quiere tener quizás algunos versículos para poder confirmar de que Dios manda a las naciones a poder alabarle, está el Salmo número 33, verso 8, ¿ya? Que dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Esto es un llamado general, ¿ya? Salmo 10, 117, versículo 1, alabad a Jehová todas vosotras naciones y exaltarle todos vosotros pueblos, ¿ya? Pero ahí está llamando, hermano amado, en sí a los líderes a poder hacerlo, ¿ya? Siempre esto tiene que venir del liderazgo hacia abajo, no puede, muy raro que venga desde el pueblo hacia arriba, tiene que venir un líder a poder colocar ese orden y a poder impartir esa ley para el pueblo, ¿ya? El Salmo 72:11 dice que todos los reyes se postren delante de él y todas las naciones le sirvan. Hay un llamado a los reyes que en este tiempo serían los presidentes y los gobernantes, ¿ya? Todos los reyes, todas las naciones eh, tienen que poder rendir su vida al Señor y poder adorarle, y eso, como le decía, es un mandato eh, a nivel mundial, ¿ya? Eh, también uno de los ejemplos también de juicio, ¿ya? Si usted quiere ver también unos ejemplos de donde Dios hizo juicio a algún pueblo, la historia de Josué, cuando Dios ocupó Josué para poder entrar en la tierra prometida, entrar en Canaán. Hay ejemplos donde está Josué, por ejemplo, 38, capítulo 10, verso 38 al 40, y Josué del capítulo 11 del versículo 17 al 23, ¿ya? Donde Josué, por mandato de Dios, fue aquel que emitió juicio, o sea, el que consumó el juicio sobre esas naciones, ¿ya? Dios tenía esa tierra prometida desde mucho antes para Israel y ocupó Dios a Josué para poder emitir un juicio sobre ellos, y Josué mató reyes, mató gobernantes, mató pueblos, mató animales, no dejó nada, hermano querido, en esos lugares. ¿Por qué? Porque fue juicio de parte de Dios para esas naciones que no eran tan buenas, hermano. Hay personas que dicen, no, pero la Biblia habla de un Dios que mató naciones y mandó a matar naciones, sí, porque sí, no. Eran naciones que se corrompieron totalmente, eran naciones que habían sido advertidas antes, eran naciones que habían recibido el juicio de parte de Dios porque sus actos eran abominables. Una de las cosas que hacían, para que usted se dé cuenta y lo compare con la sociedad de ahora, es que ellos sacrificaban a Baal sus bebés, los pasaban por el fuego, los quemaban y los sacrificaban a Baal. Imagínese lo que está pasando ahora con los abortos, hermano querido. Imagínese que es algo muy similar a lo que esta sociedad hace. Se complace en poder tener leyes donde le den libertad al aborto y libertad a la fornicación y libertad al pecado para poder complacer sus propios deseos, pero están teniendo sangre inocente sobre sus manos. Así que es un riesgo, hermano amado, que el gobierno se olvide de esta ley, y porque hay juicio para los países que no toman conciencia de esto, ¿ya? Y ya para terminar, hermanos queridos, sé que una hora también es bastante de repente cansado, pero creo que es necesario poder estar atento a lo que está pasando en nuestro país también y qué es lo que también puede venir para este país, para esta nación, pero también recordar que nosotros estamos del lado de los que van a escapar de la ira venidera, ¿ya? Pero esté atento a lo que está pasando en estos tiempos, ¿ya? Mientras más el país se vaya desviando de la palabra del Señor,
más rápido va a venir el juicio de parte del Señor para los pueblos, para las naciones. Y quise dejar al final, ¿ya?, algunos aspectos de lo que debería tener un gobernante, ¿ya? Y acá, como le decía, usted lo puede llevar a su vida como padre, a su vida como líder de iglesia, a su vida como en algún momento quizás usted va a estar a cargo incluso en su trabajo. ¿Quién sabe si en algún momento usted puede tomar un poder político? No lo sabemos, pero en todo momento, en un ministerio, mire lo importante que puede ser también estas cualidades, porque son cualidades que van en dirección a los que gobiernan, ¿ya? Y así que usted puede anotarlos, voy a tratar de ir diciéndolo punto por punto, y son 3, 4, 5, 6, 7 puntos que anoté para poder ser un buen gobernante, ¿ya? Ojalá. Yo creo que a muchos de nosotros nos van a faltar 4, 5, ojalá tengamos uno, aunque sea dentro de nuestra vida, pero lo importante es que usted hoy día lo aprenda y lo coloque también, y cuando quiera ir a votar también, analice estos puntos, obviamente, analice estos puntos y compárelos con los que están y trate de votar por el que esté más cerca de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así también, y dando se podría decir, un pequeño recordatorio, estamos muy pronto a las al cambio de directiva a nivel nacional de jóvenes, me parece que de Dorcas también hay, y entonces de coro, no sé si habrá también, quizás pueda haber, y también esto va a influir mucho en las personas que vayan por delante, lo que deben tener, ¿ya? Entonces, el primero, hablamos de la adoración a Dios sobre las naciones, y ese es el primer punto que debe tener un líder o un gobernante en este caso, pero usted aplíquelo como sea a su vida, como cualquier ejemplo que quiera tener, ¿ya? Adoración a Dios, ese es lo primordial. Un líder que no adora a Dios, un líder que perdió el sentido por la obra del Señor, que perdió totalmente el anhelo por adorar a Dios, ¿ya? Es una de las partes fundamentales que a nosotros el Espíritu Santo de Dios nos exige, nos demanda poder adorarle constantemente. ¿Para qué? Para que podamos también ser buenos líderes y también demos ejemplo de que la obra del Señor es algo glorioso, ¿ya? Puede tomar el ejemplo del Salmo número 72, verso 11, y el Salmo número 2, verso 10. Dos versículos para apoyar ese primer punto. El segundo punto es la rectitud, ¿ya? Tienen que tener actos, ¿ya? Estamos hablando de actos que vayan conforme a la palabra del Señor, o sea, conductas correctas, conductas rectas, conductas que no sean medias dudosas, hermano amado, o sea, que haya una rectitud en nuestra vida, ¿ya? Podríamos tomar el ejemplo de 2 de Samuel, capítulo 23, verso 3, y Proverbios, capítulo 16, verso 12, ¿ya? O sea, tenemos la adoración a Dios y la rectitud en los actos, ¿ya? Que sea una persona que tenga actos conforme a la palabra del Señor, ya sea familiar, individual, en su trabajo, más que nada uno lo puede llevar al tema del testimonio, ¿ya? Si usted le puede decir rectitud, puede colocarle como un signo igual testimonio, que tenga una buena conducta, un buen testimonio, ¿ya? El tercer punto es justicia, ¿ya? El Salmo número 82, puede tomarlo como ejemplo, ¿ya? Y Dios invoca a todos los gobernantes del mundo en ese Salmo, ¿ya? Lo juzga a los legisladores, a los reyes, presidentes, gobernantes, gente en cualquier función de liderazgo, como le decía, ¿ya? Y Dios preside sobre ellos, ¿ya? Siempre usted tiene que tener en cuenta que Dios va por encima de usted, o sea, usted no es dueño y señor de lo que le entregaron, usted administra solamente eso, pero Dios está por encima de usted siempre, ¿ya?
los que gobiernan de manera injusta, los que atacan el orden moral que Dios ha establecido para el bienestar de la humanidad, ya esos son hombres que van a ser sí o sí destruidos y destituidos del lugar donde están. O sea, si nosotros queremos tener un lugar así, hermano amado, porque anhelamos poder liderar, y por eso la importancia también de poder formar buenos líderes, ¿ya? Que tengan estas características, porque en algún momento les va a tocar emitir quizás un juicio, pero en qué sentido? De poder dar una opinión, dar quizás un comentario, y tiene que ser justo ese comentario o esa acción que va a cometer contra algún lugar, hermano amado, o con algún tipo no sé, de mandato para algún lugar. Tiene que ser realmente justo, ver todas las aristas del problema y tratar de tomar la mejor decisión, no porque haya alguno que lo influencie a hacer algo, no porque el que esté más cercano le diga, oiga, sabe que usted haga esto, no. Tiene que ser una persona que haga justicia y que busque la justicia, por ejemplo, por los que están en necesidad, y busque el bienestar de ellos, por los que están, como le decía antes, un gobernante busque la justicia sobre los que no tienen poder de defensa, que serían los bebés que están por nacer, que serían los ancianos que ya no, quizás no tienen cabida en la sociedad, que sean las personas que tengan necesidad y que necesiten juicio, ¿ya? Las personas que obviamente actúan para sí mismos, que buscan el beneficio propio, solamente van a ser restituidos de ese lugar por Dios y van a ser enjuiciados también por Dios. Así que la idea es que los líderes puedan ser adoradores de Dios, adoradores que entreguen una adoración sincera a Dios, que tengan una actitud, una rectitud o un buen testimonio, pero también que actúen con justicia, ¿ya? Y con un buen juicio, ¿ya? En toda su manera de ser, ¿ya? También hay un cuarto punto, que es el punto de la sabiduría, ¿ya? El Proverbios capítulo 8, verso 12 al 16, ¿ya? Nos habla también de esta sabiduría, hermanos amados, y también, hermanos amados, nos dan ejemplos también la palabra del Señor, donde podemos llegar a ser incluso hasta consejeros de aquellos que van por delante, hermano amado. O sea, una persona con sabiduría ayuda mucho a aquel que va por delante, ¿me entiendes? Podemos ver el ejemplo en un ejemplo práctico de lo que pasó con Moisés y Aarón, que Moisés decía que él no podía hablar bien y Dios colocó a alguien al lado, ¿ya? Para que pudiera entregar lo que Moisés quería decir, ¿ya? De repente hay falencias en nosotros y una de las cosas es la sabiduría, pero siempre, y a mí personalmente, en los tiempos de presidencia de jóvenes, se puede decir, siempre tuve ayuda. Hasta el día de hoy sigo teniendo ayuda de hermanos con más experiencia, hermanos que yo veo que estén en buen testimonio y que yo puedo recibir un buen consejo y una buena opinión de ellos para que los trabajos que se hacen o para que las cosas que estamos haciendo puedan ser de bendición también y puedan ser de bendición no solamente para mí, sino para todos, ¿ya? Lo que le pasó a Daniel también, la sabiduría que tenía era profunda, que se volvió el primer ministro, ¿ya? Imagínese un primer ministro, ¿ya? De un reino que era pagano, ¿me entiende? Entonces, la sabiduría que usted pueda adquirir, ¿ya? El conocimiento de la palabra, ¿ya? Si usted puede hablar de sabiduría, puede ser cuánto conocimiento usted va absorbiendo y cuánto conocimiento usted va aplicando también en su vida. Eso va a ser de mucha ayuda también para los líderes que están, ¿ya? Y también como líderes no debemos cerrarnos a que veamos un hermano en este caso o un compañero de trabajo o algo así, que nos dé una opinión y que nos trate de guiar por un buen camino, ¿ya? Debemos ser también atentos con eso y poder hacer las cosas para la gloria del Señor, ¿ya? Ya teníamos 4 puntos. El quinto punto, la honestidad. Siempre la verdad por delante, como hay un dicho que tratamos de repetir siempre, la verdad por delante, la honestidad.
el poder hablar siempre con la verdad, el no tratar de esconder algo en nuestra labor como líderes, ¿ya? Sabemos que muchas veces nos vamos a equivocar y aquí hablamos donde hay equivocaciones por ignorancia muchas veces, equivocaciones por no conocer todo, equivocaciones porque creímos que estábamos haciendo bien las cosas, pero en realidad no lo estábamos haciendo bien. Y eso, cuando nos damos cuenta de eso, no hay que tapar, como se dice, no hay que dejar la sociedad bajo la alfombra y decir, bueno, ya esto ya pasó, vamos a seguir para adelante nomás. No, la honestidad nos llama a poder, hermano amado, también darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y poder también enmendarlo, ¿ya? Así que una de las virtudes también y de las cosas que tiene que tener un buen líder es poder ser honesto con sus hermanos, ¿ya? En este caso, si usted lo quiere ver como un presidente joven, como un pastor, como alguien así, debe siempre tener la honestidad por delante para que las cosas sean transparentes entre los hermanos y no haya contienda o malos entendidos, ¿ya? El sexto punto es la moralidad, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, puede tomar el ejemplo de Proverbios 31, del verso 1 al 9, ¿ya? Hay una advertencia grande después de Proverbios 31, versículo 1 al 9, habla sobre la mujer virtuosa también, pero en esos versículos anteriores habla sobre advertencias contra los vicios, contra la inmoralidad, contra las mujeres en el sentido, no atacando a las mujeres, sino contra el exceso de lujuria, se podría decir, en una persona, en este caso, que pueda estar teniendo, no sé, como dice la escritura, poder tener, no tener un dominio propio, se podría decir, y estar de repente engañando, tentando muchas veces o haciendo comentarios que no corresponden, un desenfreno, una indiferencia. Proverbios 31 del 1 al 9 habla, hermano amado, sobre una moralidad la cual debe tener un líder, ¿ya? O sea, somos llamados a ser moralmente correctos lo más que podamos, hermano amado. O sea, esforzarnos para siempre estar yendo en contra de los vicios, siempre en contra de la inmoralidad, como le decía, siempre con una serenidad también en nuestra vida y tratando de cuidar también nuestra manera de actuar, ¿ya? Que es mucho relacionado con la rectitud también que leíamos, que es un poco el testimonio, pero la moralidad también habla más que nada sobre todo lo que este mundo le ofrece a una persona y en no caer, y es triste verlo, hermano amado, que personas que uno en un momento lo vieron sirviendo al Señor, después ya caen en la inmoralidad y no hay se podría decir, un temor en lo que hablan, en lo que dicen, cómo se presentan delante de las personas. Nosotros debemos tener esa moralidad para poder tener un estándar de vida lo más alto posible, no mirando en menos al de al lado, pero sí tratando de irradiar que vivimos de una manera diferente, ¿ya? Y el último punto, hermano amado, para ya no cansarlo, son las 10:07 de la noche ya, vamos terminando con el último punto, es la humildad. Ya hablamos sobre la adoración a Dios, que es uno de los principales, la rectitud, la justicia, sabiduría, honestidad, moralidad, y ahora la humildad, que podemos tomar el ejemplo de Segunda de Crónicas, capítulo 33, que habla sobre el rey Manasés, ¿ya? Rey que empezó a los 12 años a reinar, duró 55 años su reinado, y en la mayoría de la época donde hubieron reyes en Israel, ya de donde estuvieron los jueces, después pasaron una época con muchos reyes, la mayoría hizo lo malo delante de Jehová. Eso es triste porque esperábamos tener más ejemplos sobre un buen mandato, pero la verdad es que la mayoría hizo ídolos, la mayoría hizo imágenes, la mayoría destruyó los templos que habían para Jehová, hizo templos nuevos para otros dioses paganos. El rey Manasés fue uno de ellos que hizo lo malo, pero Dios lo colocó en angustia, dice la palabra del Señor. Y él se arrepintió y clamó a Dios y trató de humillarse
por su pecado, ¿ya? Y ahí donde nosotros entramos algo parecido a la honestidad que hablábamos delante, pero es la humildad llevado al aspecto de nosotros como líderes debemos ser los primeros que nos humillemos delante de la presencia del Señor cuando vemos, hermano amado, que nuestra nación, o en este caso, nuestro cuerpo de jóvenes, hablando por mí en particular, está haciendo lo malo delante de Dios, ¿ya? O sea, siempre pensé, hermano amado, y acá donde hay alguna una parte de sinceridad o de honestidad que hablaba uno de los puntos también, siempre pensé que el estar por delante de un cuerpo no era una responsabilidad mía si el hermano hacía o deshacía por allá y por acá, ¿ya? Y la verdad que es cierto, no depende de mí el que el hermano haga algo, no, pero sí debe estar el quebrantamiento y la humillación delante de Dios de parte mía como líder de jóvenes para que Dios pueda ayudar a ese hermano a volver al camino de Dios. O sea, ¿quién más de un pastor? Si usted lo ve como un padre de familia o como una madre de familia, también está la responsabilidad sobre sus hijos. Usted no puede atarlos con una cuerda y amarrarlos a una silla para que no vayan a hacer y deshacer en el mundo. Pero sí es responsabilidad de usted clamar a Dios para que Dios lo pueda volver del camino. Es responsabilidad de usted. Como pastor, imagínese la responsabilidad de un siervo de Dios. Por eso que ahora hay menos candidatos de repente al ministerio, porque una de las responsabilidades, pero tremendas de un siervo de Dios es poder clamar de día y de noche por las almas, por las ovejas que tiene a su cargo. ¿Me entiende? Entonces hay una gran responsabilidad en el líder que va por delante de poder clamar y de poder humillarse, y de si él, en este caso yo, veo que estoy haciendo algo malo, humillarme delante de la presencia del Señor y poder buscar al Dios y poder enmendar también el camino. El rey Manasés, cuando se dio cuenta del pecado en el que estaba, trató de enmendarlo, pero ya era tarde porque su hijo empezó a volver a hacer lo mismo y otra generación más volvió a hacer lo mismo, pero él trató de enmendar lo que había hecho mal. Entonces, ahí hay una característica de humildad, ¿ya? De de poder reconocer el pecado, arrepentirse, volverse de nuestros malos caminos antes de que sea demasiado tarde, ¿ya? Yo espero eso de los gobernantes que no lo están haciendo bien, ¿ya? Y nosotros tenemos que llamar también a esos gobernantes que están haciendo maldad a arrepentirse, a caer delante de Dios y a clamar por perdón por esta nación, porque se está desviando para un mal camino. Hay dos puntos, los últimos ya, que se me habían quedado pendientes, los últimos dos puntos, que uno es también la protección. Y hay algo que también deben tener los líderes, la protección, y un salmo que usted lo va a poder ocupar en este tiempo, si se codea de repente, se puede decir, con personas que están a favor del aborto y cosas así. El Salmo número 94, verso 20 al 23, habla sobre las defensas de la sangre inocente, ¿ya? Sobre los bebés abortados y de lo que pasa más adelante, de lo que pasa con las naciones que están aprobando eso. Dice la Escritura que Jehová no retardará el poder derramar la ira sobre ese grupo de personas, sobre esa nación o sobre ese mundo, en esos países, ¿ya? Y el último punto es valentía. Y este punto también es importante, hermano, y ya con esto sí quiero terminar, porque ya ha pasado más de una hora, pero este punto es importante, hermano. O sea, todo lo demás, volvemos a hacer un repaso bien rápido. Adoración a Dios, lo primero. Rectitud o testimonio, sabiduría, inteligencia, se puede decir, o poder absorber conocimiento de parte de Dios. La honestidad, hablar siempre con la verdad, moralidad, poder conducirse de una buena manera delante de los hermanos, se podría decir. La humildad, ver que tenemos un pecado en nuestra congregación o en nuestro grupo que estamos a cargo o en nuestra propia vida y humillarnos y volvernos a Dios antes que sea tarde. Protectores, tratar de proteger a los indefensos, a los más desvalidos. Pero la valentía, hermano amado, es algo importante y puede tomar el ejemplo de Josué capítulo 1, verso 6,
porque sin valentía no vamos a poder hacer nada más de lo otro. Y yo creo que somos una juventud valiente, hermano querido. Somos una juventud que tiene valentía en nuestro corazón, que tenemos un fuego en nuestro interior. Quiero creer lo que es así, que nos hace ser valiente, hermano amado. Podemos ser muchas veces falta en la escritura, podemos tener deficiencias en algunas cosas, podemos ser de repente olvidadizos en algunas cosas, pero tenemos valentía, queremos defender la obra del Señor, queremos ir y predicar, queremos ir y estar orando, queremos poder trabajar para Dios. Creo que somos una juventud que estamos con un espíritu de valentía dentro de nuestro corazón, y eso nos ayuda mucho a poder cumplir, hermanos amados, lo demás. O sea, para defender la palabra hay que ser valiente, para orar por un enfermo hay que ser valiente, para poder testificar delante de personas hay que ser valiente, para poder liderar un cuerpo de jóvenes, hermano amado, a nivel nacional. Yo bendiga a nuestro hermano Rodrigo, y mi hermano Jonathan también, que estuvo a cargo de una directiva nacional en periodos pasados. Hermanos amados, son personas que tienen que tener valentía para poder asumir el desafío. O sea, pregúntenle a otros lugares cuántos están levantando su mano y dicen yo quiero ser presidente joven a nivel nacional. Pocos, ¿por qué? Porque hay un grado de cobardía en sus corazones. ¿Por qué? Porque hay que comprometerse, hay que tener tiempo, hay que salir, hay que orar, hay que hacer trabajo, hay que guardarse para Dios. Y eso muchas veces le cuesta, y a todos le va a costar. Pero el decir sí, conociendo todo eso, hay que tener un grado de valentía, y eso sí debe estar en un líder, y ojalá siempre podamos pedirle al Señor que podamos tener esa valentía y esa, hermano amado, esa decisión por servir a Dios en nuestra juventud. Como decía nuestro pastor Cristian hace poco, me recordaba mucho una frase que él decía, ocúpame ahora que tengo salud, ocúpame ahora que tengo vida, ocúpame ahora que tengo vigor. O sea, digámosle al Señor eso: Señor, seamos valientes para hablar con el Señor y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, tengo vigor todavía, tengo tiempo todavía, tengo el ánimo para poder trabajar, ayúdame a poder cumplir todo lo otro que mi hermano nos enumeraba acá de las otras cualidades, pero valentía que no nos falte, hermano amado, en nuestro corazón. Ya con esto, como le decía, terminamos, hermano amado, esta parte, hermano querido, que fue el poder hablar a grandes rasgos de cómo Dios ve la nación, cómo el grado de importancia que tiene que una nación se apegue a la palabra del Señor, y también cómo Dios quiere que los líderes sean los gobernantes, pero también hablando muy de, creo, de parte de Dios, hablando también a cada líder de hogar, a cada líder de su congregación. Y quizás no tienes un cargo, ¿ya? Y eso te lo quiero decir en el nombre del Señor. Quizás no tienes un cargo en estos momentos, pero sí eres un líder espiritual delante de tu iglesia. A muchos hermanos yo sé que les va a caer esto quizás, pero no eres un presidente joven, una presidenta de Dorca o algo así, pero sí los hermanos te ven como un líder. Los hermanos te ven como un buen cristiano. Los hermanos te ven como un líder espiritual, a pesar de que no tengas un cargo. Guárdate para Dios, trata de buscar estos puntos que yo te he dado en esta tarde, búscalo. Yo sé que Dios quizás te va a llamar para algo grande en un tiempo más, y estos puntos no se toman de la noche a la mañana, hay que trabajarlo, hay que pedirlo, hay que decirle al Señor. Yo me he quedado con una tarea muy grande en este momento de poder decirle a Dios: Dios, necesito que tú coloques estos aspectos en mi vida. Necesito que tú los coloques todo en mi vida para poder ser un buen líder por el resto de tiempo que me quede. No sé cuánto será lo que Dios me quiera tener delante de la juventud en Tres Puentes, pero un líder sin virtud, hermano amado, sin estas características, es como pensar en un cirujano que no esté esterilizado completamente para entrar a cirugía. Puede tener los conocimientos todos, pero no va a poder ejercer de buena manera, y el resultado no va a ser bueno. Así que, como última reflexión, vemos que no hay muchos gobiernos que lo hagan bien, no hay muchos gobernantes que lo hagan bien. ¿Habrá algún rey que lo venga a hacer bien en este mundo? Yo sé que usted tiene la respuesta. Nosotros
tenemos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos a ese Rey que lo creemos que Él en algún momento va a reinar, hermanos amados, en este tiempo. Creemos que después de los juicios de Dios viene un tiempo donde Él va a reinar en este mundo, hermanos amados, y veremos un reinado mucho mejor de lo que tenemos en este momento, donde el mundo está gobernado por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces, como misión, hermano amado, personal, orar por los líderes de jóvenes, orar por líderes a nivel misional, por sus pastores, orar por los gobernantes que están a pronto a ser elegidos en el mes de noviembre, me parece, de este año, y esperando que Dios nos bendiga con gobernantes que no estén en contra de la palabra del Señor, sino que puedan estar a favor de la ley del Señor y puedan promover también que todo lo que el Señor habla a través de su palabra pueda ser promovido a través de leyes y a través de gobernantes que tengan esa misma línea. Así que Dios le bendiga, amados hermanos. Esperamos que este viernes también, espero tener el tiempo para poder hacer el próximo estudio. Creo que hablaremos también de lo que es el matrimonio igualitario, hablaremos sobre lo que es el aborto, trataremos de juntarlo todo, hermanos queridos, en un solo estudio, hermano amado, y ya el próximo mes, para que también se vayan preparando. Me di cuenta, y hay que ser humilde también, que estos estudios toman mucho tiempo. Entonces, quiero también pedirles de su ayuda, mis hermanos que siempre están conectados, que vayan preparándose también, vayan buscando estudios. Yo creo que este mes que viene le voy a tratar de consultar antes qué estudio podríamos dar. Sé que mi hermano Rodrigo también tiene el discipulado, creo que por ahí podríamos ir encaminados, hermano amado, en poder seguir haciendo estos estudios. Pero ya les voy a ir pidiendo de su ayuda porque toma tiempo esto, hermano amado, y me enfermé, pasaron semanas donde no pude hacerlo, mucho trabajo con algunas actividades por fuera, pero quiero que también ustedes sean partícipes de esta bendición, de poder estar días buscando información, aprendiendo. Yo he aprendido mucho con esto, hermano amado, y creo que también ustedes al momento de hacerlo van a ser también bendecidos de la misma manera que lo he hecho yo. Así que con esto ya dejamos por finalizado esta clase de jóvenes, hablando sobre la nación y la visión que Dios quiere para sus líderes. Así que Dios le bendiga eso, hermanos amados, sería por el momento. Dios le bendiga. Gracias a mi hermano Álvaro que estuvo conectado, gracias a mi hermano Rodrigo que estuvo conectado, gracias a mi hermana Paulette también, mi hermana Catalina, mi hermano Jonathan, mi esposa también que estuvo conectada ahí quizás en el estudio, y a todos los hermanos también siguen orando por nosotros, por esta directiva de jóvenes, que necesitamos mucho la guía del Señor y el respaldo también de su Espíritu Santo. Así que Dios le bendiga y será hasta otra reunión vía Zoom. Así que Dios le bendiga a mi hermano Álvaro, que justo ahí prendió su camarita. Dios le bendiga mucho. Cuídense mucho, hermano amado, y que la gracia y que la paz de Dios le acompañe en todo momento. Que esté muy bien. Dios le bendiga a mi hermana Cata. Saludos.